Que hermanos, Dios los bendiga. Gracias nuevamente por estar aquí. Ya sabemos que la convocatoria la hace el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros sentimos ese llamado para que vengamos a nutrirnos con la palabra del Señor. Y esa es la invitación a todos y cada uno de nosotros. Y también para todos aquellos que se van a conectar. Gracias, los que han escuchado a través de las redes sociales. Gracias por dejarnos entrar a vuestro corazón, a vuestras casas a través de estas pequeñas ventanas. Le damos gracias al Señor. Queremos darle un saludo muy especial a todas estas personas que cumplieron años esta semana. Un saludo muy especial para la hermana Ana Lilia, la esposa del pastor Homero. Dios la bendiga. También para Dulce, Dios la bendiga. Para Jaime Martínez, un saludo muy especial, hermano. Dios lo bendiga, feliz cumpleaños. Para Rubén López, allá, mi primo, allá en Madrid, España, que cumplió años el día de ayer. Dios lo bendiga. Y también le doy gracias al Señor por un año más que le dio a este siervo de vida, a pesar de que ha sido sentenciado a muerte muchas veces, solamente dando alusión a la última vez que me dijeron que me iba a morir en 33 días. Después de que dos cánceres de hecho, me tenían sentenciado a muerte. Pero por la gracia del Señor estoy aquí para llevar la bendita palabra del Señor. Bueno, hermanos, ¿quién ha venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Recuerden que la bendita palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lamentablemente, como dice la palabra del Señor, la fe no es de todos. Y tampoco, no todos escucharán la palabra del Señor. Por eso, hermanos, la palabra del Señor el día la vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer, el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy a algo muy, muy importante, a lo cual el Señor nos ha llamado, a la cual el Señor ha llamado a este siervo, Iván Giraldo. Ya me conocen desde aquí, desde Oakland, California, desde esta su casa, para que cuando quieran venir a escuchar palabra del Señor, estamos aquí a su entera disposición. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, vamos a encontrarlo, a leerlo desde el versículo 25 hasta el 36. La palabra del Señor la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 25 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Ok, la palabra del Señor escrita está y dice así. Palabras de mi Señor Jesucristo, hablándole a la iglesia. Dice la palabra del Señor, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo, escuchen esto, hermanos, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca ya. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Oremos.
Amado Dios y soberano Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos, Señor. En todo cuerpo donde habita un alma, Señor, que toda alma te alabe, Señor, porque tú te lo mereces todo, Padre Celestial. Aquí estamos, Señor. Háblanos, Señor, con el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Unge a tu siervo, Señor. Respalda este estudio bíblico el día de hoy, Señor. Dale honra, Señor, a tu siervo, Señor, y a todos los de este grupo, Señor, a los cuales tú has llamado, Señor, con esa bondad, Señor. Y a pesar de que viste manchas imborrables de pecado en nosotros, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros, Padre Celestial, y nos quieres dar a entender todas estas palabras hermosas que has puesto en este libro, Señor. Ábranos, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que seamos receptivos, Señor, a tu palabra, porque tu palabra a ti no vuelve vacía, Señor, sino que hará en todo corazón, Señor, conforme tú la has enviado y haz el propósito, Señor. Haz el propósito, no otro, Señor. Porque tu palabra, Señor, ha sido dirigida a todos esos hombres y mujeres, Señor, que escuchan tu voz todos los días, Padre Celestial. Por eso, Señor, aquí estamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, ocupe, Señor, mi cuerpo el día de hoy, Padre Santo, para que nos hable, Señor, con ese amor con que tú nos hablas, Padre Celestial, para que recibamos todas esas promesas, esas misericordias tuyas, porque son nuevas cada día, Padre. Te pedimos, Señor, por todas estas personas que han cumplido años, Señor. Gracias, Señor, por un año más que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, Padre Celestial, por aquellos que tienen COVID, por aquellos que tienen SIDA, por aquellos que tienen cáncer o otra variedad de enfermedades, Padre. Nútrenos con tu palabra, Señor, porque tu palabra es medicamento, es medicina, Señor, para nuestra mente, nuestro corazón y nuestros huesos. Y llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. De verdad, puedes tomar asientos. Estuvimos estudiando la bendita palabra del Señor y el Señor a veces uno dice, ya estoy listo para llevar la palabra del Señor. Pero llega el Señor y cambia todo. Cambia todo en un momento. Entonces, ahí es donde uno dice que no es lo que uno quiera, el mensaje que uno quiera llevar, sino lo que el Señor nos quiere hablar. Vemos que en la palabra del Señor que hemos estudiado, hemos leído en este momento, nos habla de la venida del Señor en el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, le habla a la iglesia. Le habla a la iglesia. Si usted se toma el tiempo después y apunta los versículos, tome un papelito, tome un bolígrafo y la Biblia, que es lo más importante, lo puede leer en su casa. Y se va a dar cuenta que la palabra del Señor en el capítulo 21, del versículo al 7 hasta el 24, nos vamos a dar cuenta que también el Señor le habló las mismas palabras, pero le habló al pueblo hebreo, a los judíos. Pero cuando venimos al versículo 25, el que acabamos de leer en este momento, estas palabras es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, que aquí dice en el versículo 29, donde mi Señor Jesucristo nos dice, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. La higuera y todos los árboles. Recuerden, hermanos, que la higuera es el símbolo del pueblo hebreo. Ese pueblo de Dios, la niña de los ojos de Dios, el pueblo de Israel. Esa es la higuera. Y todos los árboles son todas las naciones. Está hablando básicamente de Israel como pueblo y de las Naciones Unidas. Todos los árboles. Aquí nos está hablando de eso. Entonces cuando dice,
así también vosotros cuando veáis, dice, cuando ya brotan sus hojas, cuando brotan las hojas de la higuera, cuando renace, esa fue una de las profecías latentes de la palabra del Señor, cuando nació en el 14 de mayo de 1948, Israel como nación, nació como nación, dice aquí se cumplió la profecía de mi Señor Jesucristo, cuando dijo, cuando ya brotan sus ojos, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. El verano se refiere aquí, y está hablando de mi Señor Jesucristo, que el verano ya está cerca. Entonces así también le dice, cuando veáis, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que cerca está el reino de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces esto es lo que el Señor, el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos el día de hoy. Porque hermano, hay una generación desde 1948. Unos han nacido un poco después y otros hemos nacido después, como este siervo que nació en el 70. Entonces tú y nosotros y yo estamos en esta generación. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 32, ustedes lo pueden apreciar ahí. Dice, es verdad, de cierto os digo, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Quién dice amén? Amén. Nosotros, hermanos, vamos a ser partícipes de ver incluso, si es que el Señor no nos lleva antes, de escuchar esa trompeta y de ver el arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que el arrebatamiento de la iglesia van a resucitar todos los muertos que han muerto con mi Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor en el 33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto se va a cumplir, todo esto se está cumpliendo. Hay que entender esto, hermano, entender esto, que las profecías de la Biblia, de la palabra del Señor, no vienen por inspiración humana. No fueron escritas con inspiración humana. Dios agarró unos hombres santos, no eran borrachos, no eran homosexuales, no eran intelectuosos, sabiondos, no, eran santos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir estas profecías, para escribir este libro, para escribir estas noticias que nosotros debemos de saber en este momento. Ya, si usted no se dio cuenta o no ha escuchado de que Israel nació como nación el 14 de mayo de 1948, si no lo escuchó en las noticias, hermano, es bueno que usted lo sepa. Escúchelo, búsquelo en las redes sociales y se va a dar cuenta de que esta es latente, una profecía de mi Señor Jesucristo. Digo, cuando ya brotan sus hojas, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Entonces dice la palabra del Señor, que nos invita mi Señor Jesucristo en el versículo 36. Dice, velad pues en todo tiempo, orando. Eso es lo que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe de hacer en este momento. No importa, hermano, nosotros necesitamos trabajar. Eso ya lo sabemos. Necesitamos comida en nuestra casa. Necesitamos pagar renta, necesitamos pagar deudas, necesitamos de todo. Pero hermano, saca tiempo para el Señor. Yo soy un defensor del diezmo. Pero una de las cosas, hermano, usted como creyente cristiano, si algo bueno le vas a diezmar a Dios, diezmale tu tiempo. Tu tiempo es lo más valioso que tú tienes. Es tan valioso tu tiempo, hermano, que te lo pagan. En el trabajo te lo pagan a 15, 20, a $30 la hora. Diezma tu tiempo. Saca tiempo para el Señor. Pues la palabra del Señor, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando vengan esa nube. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso, hermano, acompáñenme en este momento al Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leerlo desde el capítulo 1 hasta el 8. Para que nos demos cuenta de algo muy importante, de lo que el apóstol amado, el apóstol Juan, al cual se le dio la revelación, hermanos. Soy un hombre que fui llamado, al igual que usted, a recibir las virtudes de aquel
que murió en una cruz, a mi Señor Jesucristo, lo dio todo por ti. Y hubo un hombre, hermano, que como Zaqueo se subía a un árbol, como era tan pequeño, porque así somos nosotros cuando nosotros no tenemos a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando nosotros nos valemos por nosotros mismos, somos pequeños, no importa que tengamos dinero. Usted puede tener dinero, usted puede tener muchos títulos, usted puede tener incluso una iglesia en su casa, pero si tú no tienes fe, y si no tienes a mi Señor Jesucristo en su corazón, tú no eres nadie, tú no eres nada, al igual que Zaqueo. Entonces nosotros debemos hacer eso, llamar la atención de mi Señor Jesucristo, llamarlo a que viva en nuestro corazón, para el día que llegue la muerte, tú te vayas tranquilo, que la palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién dice amén? Hoy dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 4. Habla Juan, porque él lo vio, él escuchó todo esto. Ahí lo llevaron en el espíritu, al instante. Eso fue rapidito, dice la palabra del Señor. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¡Qué maravilla! Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante así, yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Quién alaba al Señor? Hermano, es maravilloso lo que Dios, al igual que a Juan, le mostró todas estas cosas. A través de la bendita palabra del Señor, Dios quiere, porque si tú estás aquí, hermano, Dios la bendiga, Tere, bienvenida. Si tú estás aquí es porque Dios te trajo, no porque tú quisiste, voy a escuchar ese parlanchín a ver qué, es que no tengo más nada que hacer. No, si tú estás aquí y si tú estás escuchando este mensaje, es porque el Espíritu Santo de Dios quiere que tú sepas, para que te des cuenta de todas las cosas que sobrevendrán. Porque lo que está sucediendo ahora no es absolutamente nada comparado con lo que viene, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender. Dios, al igual que Juan, nos está utilizando a muchos de nosotros, hombres y mujeres, y nos está llenando del Espíritu Santo para llevar la verdad, para que tú sepas la verdad. Verdad que muchos predicadores le han guardado a muchos de nosotros y nos han engañado por muchos años. Y este es el momento de escuchar la bendita palabra del Señor. Por eso, hermanos, si usted ha venido aquí el día de hoy, tome un bolígrafo. Si tú estás en casa, tome un bolígrafo, una hojita. Apunte todos los versículos que el día de hoy Dios te va a entregar en tu mano. Porque de verdad, hermanos, el día vamos a ver y estamos mirando, hermanos, y lo hemos dicho hasta la saciedad y no nos vamos a cansar de ellos, hermanos. Porque todos los días vamos a seguir llevando la bendita palabra del Señor hasta que esa trompeta suene. Hasta que nos recoja mi Señor Jesucristo. Porque Él no va a venir cuando suene la trompeta, no va a bajar hasta aquí, hasta la tierra. No va a esperar ahí en las nubes. Pero la palabra de Dios básicamente lo dice. Ya, lo dice así literalmente. Si me acompaña, hermanos, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo, vamos a versículo 16. ¿Y por qué no leerlo desde el 13? Para que nos demos una idea, hermano, de qué es lo que tiene el Señor para nosotros, para que podamos escapar, que seamos dignos, como lo dijo mi Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vendrán después de estas. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que ninguno os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza de que cuando nosotros marchamos con mi Señor Jesucristo en el corazón, sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Por eso los otros no tienen esa esperanza. Por eso cada que ven marchar un ser querido se entristece. No es malo entristecerse, no es malo llorar a un ser querido, no es malo guardarle luto a un ser querido. Moisés guardó luto. Moisés, mi Señor le dijo, guárdale luto a tu hermana. Él lo hizo. Nos da eso. Cuando mi Señor Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, dice la palabra del Señor, dice, y Jesús lloró. Porque él se entristeció, era su amigo. Lázaro era su amigo. Y a sabiendas de que lo iba a resucitar, es bueno también entristecerse. Pero si tenemos esperanza, estar tranquilos, confiar en la palabra del Señor. Dice, porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto no es palabra mía, hermano. Esto no es palabra del grupo, esto no es palabra de Olmedo, esto no. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. De la misma manera se le dijo a mucha gente en el tiempo del diluvio. Ya lo sabemos. Noé, 120 años llevando el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje. 120 años, hermano. Yo apenas llevo 7 años trayendo este mensaje y no me voy a cansar. Si Noé no se cansó en 120 años, yo no me voy a cansar hasta que mi Señor Jesucristo venga. Porque es menester mío llevar este mensaje. Aquí dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice el Señor mismo, mi Señor Jesucristo, Él no va a mandar a Miguel, Él no va a mandar a ningún arcángel. No va a mandar a nadie, Él mismo va a sonar la trompeta, dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en mi Señor Jesucristo resucitarán primero. ¿Quién dice amén? Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén? Entonces, hermano, el día de hoy, hermano, dejemos de escuchar a estos mentirosos que se han dedicado a hablar, hermano, de otra cosa que no es de la gracia de Dios, hermano. Tristemente, son muchos, no todos. A Dios gracias que están llevando un mensaje de sana doctrina, pero muchos han dejado de hablar de santidad, y lo hemos dicho hasta la saciedad. Muchos. A Dios gracias lo decimos. Se han dedicado a hablar de las profecías. Hay muchas iglesias, hermano, que la gente va a escuchar profecía como si estuvieran yendo a que le leyeran las cartas. Muchos han llegado a las iglesias y aquellos le dicen, no, es que tú te vas a conseguir un hombre o una mujer, te vas a casar, va a ser millonario. Incluso, hermano, estos supuestamente pastores y pastoras llevando profecías que te vas a ganar la lotería. Sí, se la han ganado. Pero hoy preguntamos, esas personas que han ganado esas loterías, esas rifas, las han ganado, ¿cómo viven hoy en día? ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué? Porque eso no viene de Dios. Dios quiere que tú seas próspero en todo, pero más próspera tu alma, dice la palabra del Señor. Y el día de hoy, en la palabra de Dios nos convoca, el Espíritu Santo de Dios nos convoca, hermano, para que nosotros dejemos de escuchar esos espíritus malos. Porque dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Quién es el que habla aquí? El Espíritu Santo de Dios. Por eso siempre decimos, ¿quién viene a escuchar palabra del Señor? ¿Quién viene? La palabra de Dios dice que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ese es el llamado que tiene el Espíritu Santo para todos y cada uno de nosotros. Dice, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, algunos se echarán para atrás de la fe. Algunos dejarán, lamentablemente muchos hermanos cristianos ya han sido bautizados
y lamentablemente ya se echaron para atrás. Ya hicieron lo que hizo la mujer de Lot, que miró hacia atrás y ya sabemos lo que pasó. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrina de demonios. Escuchen eso, hermano. Mire la palabra del Señor. Mucha gente está enseñando dogmas en muchas religiones. Dogmas. Pero la palabra del Señor misma lo dice, que estos mismos que están mezclando los dogmas con las doctrinas, tergiversando la bendita palabra del Señor, dice, pues escucharán espíritus engañadores a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos. La palabra de Dios lo dice, yo no lo estoy diciendo. De mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. No les importa lo que a la gente, si se salva o no se salva. Les están vendiendo un evangelio mentiroso. Un evangelio donde dice, salvo, siempre salvo. Venga a la iglesia. Y todos lo han cambiado. Desde la época de Martín Lutero siempre lo han cambiado. Vendían indulgencias. Ya sabemos todo lo que pasó y los muertos que llevó la reforma. La reforma de Martín Lutero. Muchos muertos. Si usted no conoce esa historia, es bueno que la sepa. Y búsquela, léanla. Entonces ya no eran indulgencias, entonces dijeron, no, vamos a cambiarla, a cambiarle de nombre, vamos a cambiarle de nombre. Entonces se inventaron el purgatorio. Entonces, bueno, ya no es una indulgencia, sino misas. Misas, y si la misa lleva mariachis y coros y todo eso, vale mucho dinero, pues entonces va a ser mejor, es el mismo negocio, pero le vamos a cambiar de nombre. Hace poco se hablaba de el ecumenismo. Y ya mucha gente ya se dio cuenta que qué quiere decir eso. El ecumenismo es que esta religión grande que hay ha querido, y ese es el proyecto del diablo, de Satanás, porque eso no es de este señor, no, es de Satanás, unir todas las religiones, todas las creencias, el ecumenismo. Y como ya todo el mundo ya se dio cuenta qué quería decir ese ecumenismo, entonces ahora hace poco ya lo camuflaron con otra palabra, el sinodio. El sinodio es lo mismo. Este señor, el Satanás, está utilizando pastores, incluso lamentablemente, no todos, profetas, apóstoles, sacerdotes, y ahí para arriba, porque hay un montón de cargos ahí para arriba, hablando del sinodio. No importa, eres un borracho, venga, salvo, siempre salvo. Y en otras partes dicen que la salvación no se pierde. No, ven, te bautizas, recibes a mi Señor Jesucristo en el corazón y tú tranquilo, sigue fumando, sigue tomando. La salvación no se pierde, sé tranquilo. Están enseñando un evangelio barato. Y donde te dicen, no, esté tranquilo, Dios te va a prosperar. No te dejes engañar, porque la palabra del Señor dice, ya, apostatarán de la fe genuina, porque sin fe nadie verá al Señor. ¿Quién dice amén? Dice, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Hermanos queridos, la palabra del Señor nos habla, y en lo que acabamos de hablar en el Apocalipsis nos habló de que Él vio un trono y había uno sentado en el trono. ¿Quién ha querido desde un principio, yo quiero ver allá, no en el trono sentado, en el trono de Dios, pero quién ha querido estar sentado en ese trono? ¿Dónde está ese trono? ¿Dónde está ese trono? La palabra de Dios misma nos lo dice. Si usted me acompaña a Isaías capítulo 14, y vamos a leerlo desde el versículo 13 hasta el 15, y usted tómese la libertad en casa, apunte este versículo y lea el capítulo completo para que se dé cuenta a quién Dios le está hablando en este momento. ¿Quién ha querido sentarse en el trono de Dios? Y lo que va a suceder, en ese lapso de tiempo de la tribulación y gran tribulación. Satanás mismo, el anticristo, el hijo de Satanás, se va a sentar
en el trono de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios, porque eso es lo que Él ha querido, porque eso es lo que Él ha querido. Isaías 14, versículo 13 al 15 dice, tú decías en tu corazón, hablándole al rey de Tiro y Sidón, pero él estaba hablando a ese demonio, a Satanás que estaba metido en ese cuerpo, en ese momento, como lo que está sucediendo actualmente. Satanás, demonios, se están incorporando en mucha gente y están escuchando espíritus de demonios, y el espíritu le dice, mata a tu mujer, esa persona la mata. Luego mátate tú mismo, ve y mata 4 o 5, lo que pasó en estos días, que un bebé de 8 meses, este hombre en el cual se le ha introducido, mató a 3 personas, a su papá, a su mamá, a un tío y a su bebé de 8 meses. El que está operando es el demonio. Dice la palabra de decir, tú que decías en tu corazón, subiría al cielo. Escuche lo que está hablando aquí la palabra del Señor. Subiría al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Recuerden que mi Señor, el Dios Todopoderoso, vive en el tercer cielo, donde estos aviondos de ahora no van a poder subir nunca más, a no ser de que reciban a mi Señor Jesucristo en el corazón. Que creen que porque alzaron la otra torre de Babel y están ahí arriba con todos sus satélites y con todos sus telescopios, no van a poder llegar a ver de esa manera el trono de Dios, que está en el norte del cielo de Dios. Dice, y subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, en el tercer cielo. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, dice Satanás, que Dios lo reprenda. Y seré semejante al Altísimo, mas tú, le dice Dios, mas tú derribado eres hasta el infierno, hasta el Seúl, a los lados del abismo. ¿Quién dice amén? Esto es lo que le espera a Satanás, porque él siempre ha querido. Tú estás invitado, hermano. Tú estás invitado a que vengas a ese llamamiento del Señor. Y por eso vamos a leer este pequeño fragmento de lo que ya leímos. Dice el Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 1. Vamos a leer este fragmento donde dice, Juan dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. Lo acabamos de leer, pero apúntale. La pregunta es, ¿para qué se abre esa puerta en el cielo? ¿Tú qué crees para qué se abrió? ¿Será que esa puerta que se abre en el cielo es para que venga mi Señor Jesucristo a recoger su iglesia? No a todas las iglesias, a la iglesia de mi Señor Jesucristo. A los que estamos listos, a los que quizás somos dignos, pero no es porque uno lo diga, sino porque Dios es el que dice, sí, tú eres digno de venir conmigo. Que has preparado de esa manera como cuando estábamos estudiando, que queríamos, voy a estudiar y quiero ser un abogado, quiero ser cualquier carrera que tú tengas, o un médico. Y tú pasabas la primaria, luego la secundaria y luego la universidad y luego recibías el título y ya eres digno de ser, de ser lo que tú querías. Pero ahora nosotros, dice la palabra de Dios, para que seamos dignos de escapar de todas estas cosas que han de suceder. Estamos viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, hermanos. La palabra de Dios misma lo dice, que se oirá de guerras, rumores de guerras, terremotos, en todos muchos lugares, hambres, pestes. Todo esto se habla en la palabra del Señor. Y hoy en día la gente, en vez de postrarse ante el Señor y pedirle perdón, no para que esto deje de suceder, hermano, porque la palabra del Señor dice que es necesario que todo esto acontezca. Y después de esto viene el fin, dice mi Señor Jesucristo, que inicia amén. Mucha gente está blasfemando en contra de Dios. En vez de postrarse, en vez de ir a la iglesia y pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿qué hago? Aquí estoy. De la misma manera que tú vas a pedirle trabajo al patrón, a un narcotraficante, patrón, venga para las que sea, patrón, dígame qué hay que hacer. Ve donde el Señor y dígale, Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿qué hay para hacer? Pero en vez de hacer eso, están blasfemando y diciéndole sandeces al Señor de señores y Dios de reyes, a ese rey
al Creador de todo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿O será que se abrirá esa puerta en el cielo para que la iglesia pueda entrar a las bodas del Cordero de mi Señor? Si leemos en el mismo capítulo 4, en el mismo otro fragmento, pero en el B, dice Juan, dice, y la primera voz que oí, como de una trompeta hablando conmigo, hermano, la podemos comparar con el versículo que leímos ahora rato, hace poquito, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén? Es hermosísimo, hermano, que la misma palabra del Señor nos hable claramente cómo es que nos va a sacar de aquí, de este mundo, para nosotros no vivir todo lo que viene, hermano. Lo que está sucediendo no es nada comparado con lo que viene. No es nada comparado con lo que viene. Si lo leímos en el capítulo en el Evangelio de San Lucas, donde mi Señor Jesucristo dice, porque vendrá como un lazo. Vendrá como un lazo, como un ladrón en la noche. Eso va a ser rápido, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. Si usted hace ese ejercicio, cierre los ojos. ¿Cuánto se demora eso? ¿Cuánto se demora un abrir y cerrar de ojos comparado con lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios? Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Habla la palabra del Señor, hermanos. Y si usted tiene una Biblia, hermano, vaya, hermano. El Señor nos ha dejado las instrucciones aquí para nosotros escapar, porque está la llave que abre el reino de Dios. Acordaos lo que dijo mi Señor Jesucristo cuando le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí están las llaves del reino de los cielos, hermanos. ¿Quién dice amén? Dice la palabra del Señor, hermanos, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice, he aquí, dice Pablo, dice, he aquí os digo un misterio, hermano, un misterio. Los secretos son de Dios. El secreto dice, el arrebatamiento, ¿cuánto será? Solo mi Padre, dijo mi Señor Jesucristo, solo mi Padre sabe cuándo es. Pero la palabra del Señor es, hay muchos misterios ahí que tú te vas a dar cuenta de ellos si tú verdaderamente recibes a mi Señor Jesucristo en tu corazón y dejas entrar el poder del Espíritu Santo en ti. Y te vas a dar cuenta que la palabra del Señor te habla a ti personalmente. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, hermano, no todos vamos a morir. No todos vamos a morir. Si viene la muerte, gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor, no todos vamos a dormir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice la palabra del Señor. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice el Señor, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quién dice amén? Son las promesas del Señor. Son las promesas del Señor. La palabra del Señor, hermano, dice que el Señor va a levantar su iglesia. No es en vano el trabajo que estamos haciendo para el Señor. Si leemos el mismo capítulo que llevamos, el capítulo 4 del Apocalipsis, nuevamente, en el versículo 1, pero nos vamos hasta el extremo, en el C, ese fragmento dice, la primera voz que oí, como de una trompeta hablando conmigo, dice Juan, dijo, sube acá. Sube acá, mire qué es lo que va a hacer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo cuando sea levantada al cielo. Dice, sube acá. Y yo, ¿quién es? Yo, mi Señor Jesucristo, dice, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermano, nosotros vamos a estar arriba. Quizás vamos a sentir dolor,
de los que se queden aquí, incluso familiares. Vamos a estar allá porque mi Señor Jesucristo nos va a mostrar las cosas que sucederán aquí en la tierra. Y no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra del Señor. Y con tristeza lo digo. Lo dice la palabra de Dios. Y yo, Jesús, el Mesías, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Por eso, hermano, es hora que te pongas a trabajar. Si tú estás en una iglesia, hermano, no te dé pena, no te dé vergüenza ir a llevarle la palabra del Señor a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu compañero de trabajo, a tu mejor amigo. Dile que esto es verdad. Porque, hermano, tú lo vas a ver desde allá. Si tú te salvas, hermano, y si tú te vas en el arrebatamiento de la iglesia, tú vas a estar allá, VIP, allá, viendo todo lo que va a suceder aquí. Incluso vas a ver todo lo que le va a suceder a tu mamá o a tu familia, a los que se quedaron. Es triste, hermano. Nos damos cuenta, hermano, que si tú agarras la palabra del Señor, nos damos cuenta que en los 3 primeros capítulos del Apocalipsis mencionan 19 veces a la iglesia. Luego se habla de los sellos. Pero el Señor nos va a sacar antes de que esos sellos, esas trompetas y esas sendas copas de la ira de Dios empiecen a derramar ese castigo que viene para todos, dice la palabra del Señor, no para la iglesia, sino para los moradores de la tierra, los que se queden en la tierra, los moradores, aquellos que aman más el dinero, aquellos que aman, dice la palabra del Señor, el que ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su esposa, a su trabajo, todos sus bienes, más que a mí, no es digno de mí, dice la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Por eso dice el Apocalipsis, menciona 19 veces la iglesia, hermanos. Hasta el momento, la última es la Odisea, donde habla de los tibios, de aquellos que se van a quedar, esos tibios que Dios va a vomitar porque no soporta a los tibios. Aquellos que dicen, yo estoy aquí en la mitad, yo no estoy de acá ni de allá, no, estoy aquí, no soy frío ni caliente, estoy aquí, estoy tibiecito. Y ese tibio es el que va a vomitar Dios de la boca. Acompáñame, hermano, y seguimos leyendo lo que dice la palabra del Señor. No lo digo yo. Porque así de esta forma, en el Apocalipsis dice 19 veces iglesia, esa palabra iglesia, también vamos a encontrar, hermano, que en el Nuevo Testamento también está hablando de la iglesia, pero muy pocas veces. Pero dice Juan, dice en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, dice, al instante, dice, como lo acabamos de leer, en un abrir y cerrar de ojos, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién dice amén? Amén. Eso fue al instante, hermano. Juan nos dice, hermano, que el viaje al cielo es inmediato, es al instante. Juan nos relata que ese traslado fue al instante, en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Mucha gente dice, no, yo esté tranquilo, hermanito, yo he escuchado la palabra del Señor, déjeme que yo cuando me vaya a morir, hermano, yo me pongo a cuentas con el Señor. Porque sí, mucha gente ha escuchado de buenos testimonios, y entre esos hablo del mío propio. Dios me dio la oportunidad, hermanos, porque muchas veces vida y muerte muy cerca de mí, a pesar de que yo trabajo con muchos muertos. Y uno de ellos, hermano, esquivar 5 balas a 3 metros, 5 balas, una persona que me disparó, tengo de testigo primero a Dios y a mi hermano, y a otra persona que quizás no la personalizo, sabe de que eso sucedió, porque esa persona, y un saludo muy especial para ti que me estás escuchando, sabes que esto es verdad, que Dios me salvó ese día y junto con mi hermano de morir de esa manera trágica, y de muchas veces incluso del cáncer, de los dos, de hecho. Pero el Señor mismo nos está mostrando, Él no quiere que nosotros suframos todas esas cosas que van a suceder en el mundo.
Y por eso dice Juan, al instante yo estaba. Eso va a ser rapidito. Y lo podemos comparar con ese versículo que acabamos de leer, 1 Corintios. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Dice, lo ratifica. Dice, sí, se tocará. Crean que es verdad, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quién dice amén? Hermano, Juan nos aclara algo muy importante que nosotros debemos de saber, que el Espíritu Santo nos quiere dar esto a nosotros, recibamos esto como el mejor regalo. Este es un regalo, hermano, esto es un regalo de incalculable valor. Esto es mejor que ganarse la lotería, hermano. Juan nos aclara que no es en un avión, no es en un cohete, no es en un transbordador que vamos a viajar al cielo, que no vamos a viajar allá años luz, hermanos. El día del arrebatamiento va a ser el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nos traslade hasta allá, de la misma manera que trasladó a Juan. Porque si leemos nuevamente, dice Apocalipsis capítulo 4, no nos salgamos de ahí. En el versículo 2 dice, y al instante, esto no va a ser en un cohete. Al instante, dice la palabra del Señor, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí vemos cómo Juan sube al cielo en representación de toda la iglesia, hermano. Él nos está representando eso, y una vez allí lo primero que ve Juan es el trono del bendito, del eterno Rey. Ese Rey todopoderoso, el Rey de todo el universo. Aunque muchos no lo quieran creer. Aunque a muchos nos han metido la mentira de que esto no es así. En la universidad se han metido otras teorías. Porque son teorías, no dejan de ser teorías, son teorías. Pero esto es verdad. Esto es verdad. Y lo vio Juan como representante de la iglesia. Hermano, a partir de ese momento el Señor le revela todos los juicios a Juan, todos los juicios que están en el Apocalipsis. Hermano, tú tienes una Biblia en casa. Y si tú tienes ese sacerdote que te está mintiendo, dígale al sacerdote, no le diga Padre, porque Padre dice, mi Señor Jesucristo, que Padre solamente hay uno y está en el cielo. En el mismo Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo. No en el Vaticano ni en la iglesia, no. Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Padre solamente hay uno y está en los cielos, dijo mi Señor Jesucristo. Llámelo como se llama. A ese ministro, dígame por qué me están diciendo esto. Y en la palabra de Dios dice que no adoremos imágenes. ¿Y por qué están llenos este sitio de imágenes? Que nosotros nos confesamos es con Dios. No nos dejemos engañar de nadie, hermano. Aquí el mismo Juan nos dice cómo es la subida al cielo. Él nos empieza a explicar todo, hermano, para que nos demos cuenta que cuando suenen esas trompetas, cuando suelten esos sellos, cuando abran esas copas, hermano, cuando venga todo esto a la tierra, hermano, nos vamos a dar cuenta que esto va a ser para los moradores de la tierra, no para la iglesia. ¿Quién dice amén? Aquí es donde nosotros debemos entender, hermanos, entender que es la palabra de Dios la que te invita el día de hoy a que conozcas todos estos misterios. Seguimos en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y lo leemos del 2 al 3, donde nos dice Juan nuevamente, al instante, estando yo en el Espíritu, dice, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante, dice, semejante en su apariencia a la esmeralda. ¿De qué color es la esmeralda? Es verde. ¿No vio ese arco iris que Dios puso como símbolo, como esa señal de que ya el mundo no iba a ser anegado en un diluvio? Pero sí nos muestra que va a haber un juicio. Juan dice que el trono se halla firmemente establecido en el cielo, y el mismo, como lo leímos en Isaías ahora rato, el mismo diablo sabe que dónde está el trono de Dios. Y Juan nos lo está aclarando a nosotros.
Leamos noticias, empezando con la Biblia, porque la Biblia nos está dando noticias de algo que va a suceder mañana. Si leemos en las noticias, es algo, noticias que ya han sucedido. Esas son las profecías de Dios, que tú estás invitado a que las conozcas, a que sepas qué es lo que le va a pasar a los moradores de la tierra, no a la iglesia, a los que estemos preparados. Esto va a ser para los moradores de la tierra. Dice Juan, si me acompañan a Salmos capítulo 93, versículo 1 y 2, vamos a dar cuenta que la palabra trono se utiliza 40 veces en el libro del Apocalipsis. En cambio, en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Judas, solamente 15. Esto para los que leemos y estudiamos la palabra del Señor. Dice en Salmos 93, versículo 1 y 3, dice, el Señor reina, Dios reina, Yahvé reina, Adonai reina. Se vistió de magnificencia. Adonai se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. ¿Quién dice amén? Amén. Dios es eterno. Su trono está establecido. En el Salmo 11, versículo 4 dice, Adonai está en su santo templo. Adonai tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Quién dice amén? Amén. Ahí está el trono de Dios. No se trata de una iglesia. Sí, la palabra de Dios nos dice que debemos congregarnos como aquellos lo hacen por costumbre de no congregarse. Pero esto no es un templo, es el templo, el mundo, el cielo, es el techo del templo del Señor. La tierra es su estrado y tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso dejemos, hermanos, de cometer pecado contra nuestro cuerpo. Meterle cigarrillo, marihuana, licores. Yo lo hacía. Y la palabra de Dios misma lo dice. Muchos de nosotros éramos, pero ahora somos lavados, somos santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermano, el que está sentado allá en ese trono es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al que debemos nosotros respetar, a mi Señor Jesucristo. Respetar al Padre, respetar al Hijo y respetar al Espíritu Santo. Hoy en día, hermano, los moradores de la tierra no respetan a Dios. Y los demonios nos llevan ventaja porque los demonios creen y tiemblan. Ellos nos llevan ventaja. Que le gritan a mi Señor Jesucristo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Porque ellos sí respetan a Dios. Pero incluso muchos cristianos no respetamos al Señor, no respetamos su palabra. Porque de esa misma manera mi Señor Jesucristo le dijo, hipócritas, que sobre la cátedra de Moisés se sientan, sepulcros banqueados, que por fuera son bonitos, pero por dentro están llenos de inmundicia, de huesos. Porque así son muchos cristianos, lamentablemente, hoy en día, tibios, los cuales el Señor los va a vomitar, hermanos. Aquí la palabra del Señor nos dice que vio Juan, que el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe. El jaspe es una piedra brillante, transparente, como el cristal. Usted puede buscar toda esta información en una enciclopedia o lo puede buscar en Google. Toda esta información la puede buscar y se da cuenta que el jaspe es como una piedra brillante, transparente y representa la misericordia y la santidad de Dios. ¿Quién dice amén? Eso representa la cornalina, la que está hablando en el Apocalipsis capítulo 4, dice, es una piedra color roja brillante que representa la justicia y la ira del Señor. Para que nos demos cuenta qué es lo que nos está hablando el Señor, porque la palabra de Dios dice, aquí hay sabiduría, el que lee entienda. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Eso es lo que nosotros debemos mirar, hermano. La palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 37, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice mi Señor Jesucristo.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Por eso Juan dice, su aspecto del que estaba sentado era como una piedra de jaspe y de cornalina. Aquí mi Señor Jesucristo, si la palabra de Dios, Juan nos hubiera dicho, no, el Señor tenía bigote y era muy bonito y era de color, esto, estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Pero aquí nos estamos dando cuenta que Juan está diciendo la verdad, cómo lo vio allá, porque él fue en el Espíritu Santo de Dios allá. Ahora, si vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 14 y 16, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Y dice la palabra de Dios, amén. ¿Quién dice amén? Bendito y alabado sea el Señor. Esto es palabra de Dios, hermano. Es el momento de que tú agarres y le quites ese polvo a tu Biblia, hermano. La Biblia es hebreo cristiana. No importa de qué religión seas tú, hermano. Pero este es el momento de que tú leas la palabra del Señor y no te dejes engañar, incluso de pastores, no todos. Lo digo abiertamente, no todos. O estos pseudoapóstoles o profetas o curas. No te dejes engañar de ellos. Toma tu Biblia. Y si el Espíritu Santo te habla a ti, llévale el mensaje a ellos que te están mintiendo a ti. Porque el Espíritu Santo, nosotros recibimos el Espíritu Santo, no de cobardía, sino de amor y de dominio propio. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Nosotros debemos hacer eso, hermanos. Por eso, hermano, el mismo Santiago se refiere a Dios como el Padre de las luces. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amén. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Quién dice amén? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Él es luz. Está en luz inaccesible y todavía vemos muchas personas que se desviven poniéndole velas al Señor. Si Dios es luz, yo soy la luz del mundo. No hagas un incendio en tu casa poniendo veladoras. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Quizás los demonios necesiten luz, pero Dios no. Mi Señor Jesucristo no necesita veladoras. Él es luz, Él es la luz del mundo. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Por qué? Porque Santiago lo dice, el del Padre de las luces. Abacú, si nos vamos a Abacú, al libro capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor, hermanos. Abacú dice, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, dice la palabra del Señor, y allí estaba escondido su poder. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso Juan, él bautizaba en agua. Pero dice, detrás de mí viene uno que os bautizará en espíritu y su aventador está en su mano. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios es así y es digna de recibirla, hermano, el día de hoy. Ahí vemos el color era verde del arco iris. El arco iris que rodeaba completamente el trono describe, ¿qué es lo que describe? La fidelidad. Por eso Dios nos habla en la palabra del Señor a la iglesia de Filadelfia, a esa iglesia fiel, esa iglesia donde estamos nosotros intentando ser fieles. Porque dice la palabra del Señor que cuando seamos, cuando lleguemos al grado de siervos inútiles, porque el siervo inútil es aquel que hace todo lo que el Señor le mandó. Y yo todavía no he llegado a ser siervo inútil, a pesar de que intentamos, como muchos hombres y mujeres, llevar la bendita palabra del Señor y estar como Zaqueo, intentando llamar la atención del Señor.
como lo expresó la hermana Alicia en esa alabanza tan hermosa que nos puso antes de iniciar el estudio el día de hoy. Vemos, hermano, que es muy diferente a ese arco iris que el Señor puso después del diluvio. Vemos incluso, hermanos, que este grupo, esa abominación delante de los ojos del Señor, este grupo que se llama el orgullo gay, que ha adoptado el arco iris como su bandera estandarte. Pero si usted, hermano, mira ese color de esa bandera, el color de esa bandera tiene 6 colores, el número del diablo. Y el color del arco iris de Dios tiene 7 colores. Y el color de donde está el trono del Señor es semejante a una piedra, a una esmeralda. Es diferente, hermano. Acompáñenme a Génesis capítulo 9, versículos 12 y 15. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros. Acuérdense que cuáles fueron los otros seres vivientes que entraron al arca. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. El arco que he puesto en las nubes, él será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Amén. Ese es el pacto que el Señor hizo con nosotros. Pero estos que se burlan del Señor y le muestran esas banderas como para dar cuenta, acuérdense que ese es el pacto, no, están más perdidos porque tienen esa bandera y es de Dios que no tenga 7 colores. No puede tener los 7 colores. Tiene 6 colores nomás. Verifíquela, hermano. Y dicho sea de paso, hermanos, si tú estás en esa organización, si tú estás con ellos, si eres homosexual, hermanos, recuerda, hermanos, que tú estás invitado, porque muchos de nosotros hemos estado ahí en tu lugar. Pero Dios que es tan grande y poderoso, te va a perdonar todos tus pecados. No importa, hermano, que tú estés ahí o que te hayas puesto senos, o que si eres hombre y has cambiado tu aspecto, o te has puesto en un quirófano para que te hagan una mujer, hermano. No importa lo que hagas, hermano, así te pongas tacones muy altos. Ese sello que Dios puso en ti de varón, ese sello, el XY, no deja de ser XY. Cuando te mueres y van a llevar eso al laboratorio, va a salir ese cromosoma XY. Él puso su sello ahí, lo mismo con la mujer, XX. Él puso su sello ahí, no importa cómo andes, hermano. No importa cómo andes o qué creas tú. Tú eres hombre, tú eres mujer, pero tú piensas que eres otra cosa, estás cometiendo un error, estás cometiendo pecado delante del Señor. Para que nos demos cuenta de eso. Vamos en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Hablando del trono. Dice Juan, mire lo que vio. Dice, del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas del fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Las 7 manifestaciones. No es que hayan 7 espíritus, hay un solo espíritu. Para que no nos confundamos. Me dice, sí, hermano, ¿dónde dice eso? Pues, hermano, venga, acompáñeme a Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Para que no te dejes engañar cuando te digan, no, es que sí, en el Apocalipsis dice que salían los 7 espíritus, son las manifestaciones del espíritu. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice, hablando
Hablando de esa profecía tan hermosa que se cumplió y mi Señor Jesucristo le habló al Sanedrín y le habló a todos cuando se cumplió esa profecía. Dice, saldrá de la vara del tronco de Isaí. Recuerden que Isaí era el padre del rey David. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Cuál es esa vara? Dice, un vástago. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Cuenten las manifestaciones de mi Señor. Que la palabra de Dios no miente. 1, el Espíritu del Señor. 2, Espíritu de sabiduría. 3, Espíritu de inteligencia. 4, Espíritu de consejo. 5, Espíritu de poder, de dominio propio. 6, Espíritu de conocimiento. 7, Espíritu de temor a Dios. ¿Quién dice amén? Eso, hermano, es lo que tú recibes cuando vienes y te bautizas, cuando le entregas el corazón a mi Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti y empiezas a tener estos poderes del Espíritu Santo de Dios, porque Dios te da estos dones. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 4, versículos 2 y 6, dice, para que nos demos cuenta y lo podemos entender claramente. Debemos recordar eso, lo que nos hablaba la palabra del Señor, el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, que lo hiciera en ese entonces, para que nos diéramos cuenta de que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros y va a estar con nosotros, pues el Espíritu Santo no está contigo si tú no le crees a Dios. Es más, la palabra de Dios misma lo dice, que si tú no le crees a mi Señor Jesucristo, hermano, es horrible lo que se escucha en la palabra del Señor. Eres un maldito, eres un anatema, si tú no crees en la palabra del Señor. Si la misma palabra del Señor dice, ir y llevarle el evangelio a toda criatura, y todo aquel que cree y fuera bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Pero si vamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, dice claramente la palabra del Señor, que el que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. Y lo terminamos, Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? Amén, gloria a Dios, Cristo viene. Por eso la palabra del Señor, no nos dejemos engañar, hermanos. Zacarías capítulo 2, versículo 6, 2 y 6 dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondí y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Porque dice la palabra del Señor, esta es la palabra del Señor a Zorobabel que dice, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, el Dios de los ejércitos. ¿Quién dice amén? Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, hermano, ya estás completo. Ya estás completo. Es solamente ver hacia el cielo, hermano, para que nos demos cuenta lo que cuenta la gloria de Dios. ¿Quién es quien confirma? Dice la palabra del Señor en Salmo 19, versículo 1, dice los cielos, solamente los cielos. Solamente basta con ver eso, hermano, para que nos demos cuenta. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién dice amén? Creamos en el Señor, hermano. Este es el momento de que vengamos a Él, hermano. ¿Por qué? Porque estos que se creen sabios, estos que armaron esa torre de Babel, incluso aquellos que nos quieren meter cuentos raros, hermanos, como esa supuestamente ese satélite DART que se estrelló contra un meteoro, supuestamente. Todo el mundo se preguntó, bueno, vimos la colisión del satélite pero entonces ellos quisieron arreglar y dijeron, no, otro satélite tomó lo que sucedió en ese momento, en ese evento. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesucristo él mismo va a prender a aquellos sabios en el momento idóneo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo, aquellos que se creen sabiondos, la sabiduría de este mundo
es insensatez para con Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Porque a ellos los va a prender, aquellos que se creen sabios. Aquellos que solamente están en las iglesias y están diciendo, es que yo soy el apóstol, yo soy el profeta y tengo títulos y todo esto, porque mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. En aquel entonces muchos me dirán, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos obras, en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero mi Señor Jesucristo les va a decir, apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Es lamentable eso, hermano. Por eso, hermano, ven a mi Señor Jesucristo para que cuando Él venga, tú seas digno de recibirlo, tú seas digno de decirle, Señor, heme aquí, Señor. Intenté hacer todo lo posible, Señor. Y si no lo alcancé a hacer, Señor, perdóname. Soy un ser humano. Pero todo lo que tú pusiste en mis manos lo hice. Y dejé de escuchar a estos sabiondos que solamente lo único que quieren es tergiversar la palabra del Señor, tergiversar todo y decir que la creación fue producto de una implosión. Y por eso Dios destruirá esa sabiduría, esa entre comillas sabiduría, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1 versículo 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, de los que se creen sabiondos. Por eso, hermanos, si tú te crees saber mucho, estás equivocado, porque no sabes nada si no conoces la palabra del Señor. No conoces absolutamente nada. La palabra de Dios es digna de escuchar, porque nosotros que hemos escuchado la palabra del Señor, oiremos la voz del Señor, oiremos esa trompeta. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Dice la palabra del Señor, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor ya nos conoce. Él te conoce a ti. Si estás en rebeldía, hermano, Él te conoce a ti. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor sabe quiénes somos nosotros y yo les doy vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Y no perecerán jamás, dice el Señor. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y yo y el Padre, escuchen bien esto, hermano. Y yo y el Padre, uno somos. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor nunca dice que somos el mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, para aquellos que creen en esa teoría unicitaria. Dice la palabra del Señor, el Padre y yo uno somos. No somos el mismo Dios. Nunca dice la palabra del Señor que son el mismo. Ahora dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, guarda esta palabra en su mente y en su corazón. Es el momento de que tú vengas al Señor, hermano, para que, si usted me acompaña al Apocalipsis, capítulo 9. Es diferente la trompeta que nosotros vamos a escuchar, esa trompeta que va a sonar mi Señor Jesucristo, es muy diferente a las 7 trompetas que se van a sonar. Pero vamos a hablar de esta trompeta en especial, la quinta trompeta, y aquí la dice, la palabra del Señor dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Recuerde que la trompeta que nos va a levantar a nosotros en el arrebatamiento de la iglesia, la va a sonar mi Señor Jesucristo, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios. Pero vamos al capítulo 9, versículo 1 del Apocalipsis, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Mire que solamente esta es una trompeta, y mire lo que va a suceder con el sonido al sonar esta trompeta, dice. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Abrió el infierno, básicamente. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo que salía del abismo. Y del humo salieron langostas
sobre la tierra y se les dio poder, dice, se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y miren lo que se les mandó a hacer a estos, solamente con el sonar de una trompeta, hermanos. Y se les mandó que no los dañase, que no dañase la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los que se quedan del arrebatamiento, a los moradores de la tierra, a los que aman más este mundo que las cosas del Señor, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios en la frente? El Espíritu Santo del Señor. Amén, gloria a Dios. Y en el versículo 5 dice, y les fue dado que no los matasen, solamente que los atormentasen. Perdón. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Recuerda que hemos hablado de que la muerte va a descansar, va a tener vacaciones 5 meses. Aquellos como yo que seamos funerarios y si nos quedamos, vamos a estar 5 meses sin trabajar, no va a haber muertos. Dice, y se le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Dice el versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto es triste, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Y más triste es ver pastores, sacerdotes, curas, apóstoles, profetas. Cuando salió la pandemia, huían, incluso hasta la misma familia. Ay, mi esposa tiene COVID. Ay, mi hija, quédese en el cuarto porque yo voy a dormir donde mi hijo, en la casa de mi hijo. Pastores con miedo a la muerte, sabiendo que si llega la muerte en este momento, gloria a Dios. Porque para nosotros el vivir es mi Señor Jesucristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice amén? Amén, amén. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Sabiendo que verdaderamente si tú estás tibio y eres un cristiano y te quedas, hermano, en un momento dado dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, hermanos. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor el día de hoy, hermanos. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, hermanos. Vamos a orar, como siempre lo hacemos, y nuevamente recordando a aquellos que cumplieron años. Le pedimos al Señor que Dios en su bondad nos dé larga vida, salud y felicidad. Hermana Ana Lilia, hermana Dulce, hermano Jaime Martínez, Dios lo bendiga. El hermano Rubén, mi primo allá en España. Y a todos los que cumplieron años esta semana, incluyendo su siervo. Oremos también por la familia Quiñones, empezando por la señora Soledad y Elías Quiñones, que están pasando por una situación difícil de salud. Y oramos por todos los enfermos, especialmente por ustedes, por aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Oramos por ti, Teresa, Dios te bendiga. Angélica, Dios te bendiga. Angelina, Dios la bendiga. Oramos por la familia de mi esposa Alicia, la hermana Alicia. Oremos por todos sus hermanos, por mis cuñados, por mis cuñadas. Dios las bendiga, por todos los sobrinos. Dios los bendiga, los nietos. Dios los bendiga. De verdad que es una maravillosa familia a la que Dios, desde estando yo allá en el otro lado del charco, como decimos, allá en Europa, Dios me trajo, me unió con esta hermosa mujer y me ha dado una hermosa familia, y les doy gracias y les muchas bendiciones para ustedes por haberme recibido en su familia. Oramos también por la familia del hermano Mariano. Dios lo bendiga a él y toda su familia, a su amada esposa, a sus hijos, a todos sus allegados, a su familia, a todos sus amigos, tanto aquí en los Estados Unidos como allá en México, porque él añora
su terruño, esa patria natal de él, incluso estar con todos sus amigos que algún día él estudiaría allá en esos lados. Y desde aquí, desde lo más profundo de su corazón y de parte del grupo, oramos por él y por toda su familia. Oramos también por la familia del hermano Olmedo. Dios lo bendiga, Dios está tocando su corazón. Oramos por su esposa Elsie, allá en la Unión Valle, por sus hijos, por todos sus hermanos, allá en Bogotá, en Cali, en Cúcuta. Oramos también por su hermana Ludivia. Dios la bendiga, por su prima María Eugenia, por su esposo Jairo. Un saludo a toda la familia Hidárraga allá en Colombia. Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos. También oramos por nuestros hijos. Ramón, Dios te bendiga, a su adorable, hermosa Vita, Dios te bendiga. Oramos por Lili allá en Missouri, también por ti, Hugo, Dios te bendiga, por los niños, Derek, Hugo y Santiago, Dios lo bendiga. Oramos también por Roxana y por Leo y por toda su familia, por los padres de Leo, por el padre de Roxana, toda la familia de Jesús Guizar allá en México. Dios te bendiga, Jesús. También oramos por Alex, por Laura, por los niños, por toda la familia Flores. Dios los bendiga. Oramos también por mi hijo Iván Camilo allá en Colombia. Dios te bendiga, hijo. Un saludo muy especial para ti, para William, para tu mamá Teresa, para todos los que están a tu alrededor, por tu hermano Sebastián. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos. Oramos también por Judy, por Alberto, por Jorge, por Joseph. Gracias. Y de antemano les doy muchas gracias a todo el grupo de oración, a todos nuestros amigos, aquellos que desde España, desde muchas partes del mundo, se tomaron ese tiempo para mandarme un mensaje de cumpleaños. Dios los bendiga, por aquellos que hicieron presencia aquí y me dieron una sorpresa con unos tamalitos apostólicos muy deliciosos. Gracias de verdad, desde lo más profundo de mi corazón. Un saludo también y bendiciones para Francisco Lázaro Rivera, para el hermano Beto. Dios te bendiga, hermano Beto, y a su adorable esposa y a su familia, a su hijo. Oramos también por Abel y Marina y sus adorables hijos allá en Los Ángeles, California. Dios los bendiga. Oramos también por Los Amparo en Texas, por Carlos Arias, por toda la familia allá en Versalles. Oramos por ti, Jane Salazar, y por tu esposo, que sabemos que está pasando por una situación de salud, pero sabemos que Dios está obrando en todos aquellos enfermos que han puesto todas esas cosas en manos del Señor. Recuerden que no es solamente en los médicos, sino también en manos del Señor, con mucha fe, y el Señor hará. Él siempre lo hace. Él nunca falla. Oramos por nuestra familia en España, en Cali, en Colombia, por mi tío Javier, mi tía Elvia, mi tío Ramiro, mi tía Danelia allá en Cali, también por mi tía Pola, mi tía Ligia. Tía, Dios te bendiga. Yo sé que Dios está obrando en ese hombro. El Señor te va a sanar. Solamente ten fe. Un saludo para ti, mamá, para Olmedo, para todos y cada uno de nuestros hermanos, por la señora Noelia allá en Versalles. Me acuerdo mucho de ti. Oramos por ti, Noelia. De verdad que es imposible olvidarte. Eras esa mujer que nos vendía los heladitos cuando estábamos en la escuela. Dios te bendiga. Por la familia Trujillo, por la hermana Norma, y toda su familia, el hermano Naún. Seguimos orando también por ti. Oramos por la familia Díaz Reyes, por Claudia Tobar, por Jenny allá en Sevilla, España, por Jenny también allá en Cali. Dios te bendiga, Jenny. Por mi hermano en Cristo, Diógenes Correa, por Mónica Rivera, por José Antonio, por Walter, por Leticia, por Marisol Guayarte. Dios los bendiga allá en España. Por mi tío David, por su amada esposa y sus hijas. Dios las bendiga. Por mi hermana pequeña, Yanira López Córdoba, y su amado esposo y su hermosa familia, toda la que está en Los Ángeles y la que está en México. Dios los bendiga. Gracias, esa es mi hermana pequeña. Por la señora Magda Maldonado, Dios la bendiga. Por todos los que laboran a su alrededor, esos colaboradores suyos que son dignos de tenerlos en cuenta también, y que Dios los bendiga. Roxana, Dios te bendiga. Hermana Altagracia, desde lo más profundo de nuestro corazón, en nombre del grupo,
esa hermosa mujer, madre del pastor Homero Hernández, Dios la bendiga, allá en México, en San Luis Potosí, Dios la bendiga, y a su esposo. Oramos por José Luis, allá en Venezuela, y su adorable esposa, sus hijos, la hermana Callita, que está pasando por quebrantos de salud, por mi tío Oscar, el famoso Gato Rengo, allá en Venezuela, Dios lo bendiga también, por la familia Higuita, Alonso y todas sus hermanas, por sus hijas, Dios los bendiga, por su mamá también. Un saludo por la familia que tenemos en Panamá, por mis primas en Panamá, mi tía Amparo, por mis primos allá en Alcabuco, por todos mis primos, por todos y cada uno de ellos, por la familia Orejuela, Amanda, Dios te bendiga, por el hermano Germán Alzate, mi amigo del alma allá en la fiscalía, Dios te bendiga, por mi amigo Eber Rojas, por todos y cada uno de nosotros. Oramos también y seguimos orando por nuestros gobernantes, por aquellos hombres y mujeres que Dios de alguna manera los ha puesto a gobernar estos países y quizás está utilizándolos también para que subyuguen a todas aquellas personas, porque Dios está utilizando fenómenos naturales, está utilizando conflictos, como lo estamos viendo, la palabra de Dios mismo lo dice, y también está utilizando a aquellos hombres y mujeres, están gobernando de la misma manera que utilizó a Nabucodonosor para que subyugara al pueblo hebreo, para que hiciera caso, porque nos hemos salido de la palabra del Señor. Y todo esto que está sucediendo es porque mi Señor, Él dijo que es necesario que todo esto acontezca. Oramos por todos esos médicos, paramédicos, por las enfermeras, oramos por los policías, por los bomberos, por todas aquellas personas que nos cuidan de una forma u otra y por todos aquellos que están llevando la bendita palabra del Señor. Oremos por el pueblo de Israel, porque sabemos todo lo que se le viene encima. Vamos a cerrar nuestros ojos y pidámosle al Señor por todas estas personas, para que nuestro Señor, Él en su bondad, en esa bendita misericordia, escuche nuestra plegaria para aquella persona que necesita trabajo, para aquella persona que está pasando por cáncer o por SIDA o por cualquier enfermedad. Esas enfermedades que incluso han sido olvidadas por culpa de esta mal llamada pandemia. Señor, tu palabra ha sido entregada el día de hoy, Señor. Que este mensaje, Señor, no vuelva a ti vacío, Señor, sino que obre, Señor. Que sane corazones, Padre Santo. Para que vengamos al arrepentimiento, Padre Celestial. Porque solamente a través de ti, mi Señor Jesús, llegamos al Padre. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie, Señor, llega al Padre sino por ti, oh Señor Jesús. Gracias, oh poderoso Dios. Sigue obrando en nosotros, Padre Santo, para que este mensaje, Señor, se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Para salvación nuestra, Señor. Y para salvación de aquellos que van a escuchar la palabra del Señor a través de nosotros, Padre Santo. Así como nosotros somos salvos a través de esa palabra tuya, mi Señor, que le diste a tus apóstoles, Padre. Y hoy en día, Señor, la estamos recibiendo, Padre Celestial. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, cada día para llevar, Señor, esta palabra, Señor, para que no entremos, Padre Santo, a esa tribulación y gran tribulación, Señor, y vivamos todas estas cosas de las cuales tú, Señor, nos quieres, Señor, sacar. Pero tenemos que ser dignos de escapar de esto, Señor. Ayúdanos a ser dignos, Señor, en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, oh Padre. Te pedimos por todos y cada una de estas personas que te hemos nombrado, Señor. Y quizás alguna se me ha salido y no me he acordado, pero tú sabes, Señor, ese amor que sentimos por esas personas a las cuales tú, Señor, has puesto en nuestro camino, Padre Celestial, porque no es coincidencia, sino diosidencias, Padre Santo, que tú pongas personas y ponnos más personas, Señor, para seguir llevando, Señor, con berraquera, con ahínco, Señor, tu santa palabra. Padre, llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Nosotros te alabamos, Señor, por todo. Oramos también por esos alimentos que vamos a tomar en este momento.
Bendice esas hermosas manos que las preparó. Bendice, Señora, esas hermosas manos que trabajan arduamente en el campo para que ese alimento llegue a nuestra mesa, Señor. Por eso, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y el grupo de oración dice amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. De verdad, muchas gracias. Gracias por abrir esta ventanita, por abrir su mente, su corazón, para recibir este regalo que verdaderamente es digno de recibir. Hermanos, recuerden que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho. El arrebatamiento de la iglesia solamente nos lo va a dar mi Señor Jesucristo cuando suene esa trompeta. Y recuerda, hermano, que si tú te quedas, no vayas a decir después que no lo sabía. Un saludo muy especial en nombre de todo el grupo y Dios los bendiga. Amén.